Listo, doctor. Bueno, buenos días a todos. Buen día. Vamos a dar una clase introductoria a la evaluación clínica del paciente con crisis epiléptica. Van a ver ustedes que esta clase se va a concentrar en introducir una serie de nuevos términos y un vocabulario novedoso. Les adelanto que en los últimos 4 o 5 años, a nivel internacional, se ha propuesto una reformulación completa de la clasificación y la denominación de las crisis epilépticas. Por lo cual es muy probable que en los libros de texto que ustedes tengan, sea de semiología o de medicina interna, encuentren los términos antiguos. Entonces la idea de esta clase es que ustedes se acerquen a esta nueva terminología y hagan las correcciones correspondientes cuando lean los textos anteriores. Esto es del año 2017, así que seguramente buena parte de los libros van a manejar términos y clasificaciones que ahora se consideran que están superadas. Vamos a ver la primera diapositiva entonces. La clasificación moderna de las crisis epilépticas data del año 2017. O sea, probablemente entonces buena parte de los libros y textos que ustedes tengan utilicen términos antiguos. Hoy en día se dice o se define la crisis epiléptica, llamada también crisis comicial, como un cuadro provocado por descargas excesivas de un grupo, de una red de neuronas cerebrales, lo que se llama una hipersincronización, una actividad patológica y excesiva de un grupo o red de neuronas cerebrales. Eso se llama crisis epiléptica o comicial. Cuando esa crisis epiléptica se produce en un sector del cerebro confinado a un hemisferio cerebral, se llama crisis epiléptica focal. Y cuando esa actividad epiléptica se extiende a los dos hemisferios, o sea, se hace mucho más importante, se llama crisis generalizada. Son las 3 formas de expresión de una crisis epiléptica. Siempre el trastorno de base es una descarga excesiva, patológica, una hipersincronización de un grupo de neuronas. Fíjense abajo que la palabra convulsión se ha dejado de usar, o sea, se desaconseja el empleo clínico del término convulsión para designar cualquier crisis epiléptica. La palabra convulsión queda reservada solamente para el uso folclórico o el uso para la gente común, pero no para el manejo o el vocabulario clínico. O sea, entre los clínicos, los médicos y los neurólogos no vamos a hablar de convulsiones, sino de crisis. Bien. ¿Alguna duda con estas definiciones? No, perfecto. No, ninguna. Bien. Bien. Las crisis epilépticas, estas que están viendo acá, pueden ser de distinto tipo. O sea, no son simplemente a veces crisis motoras, o sea, de movimiento, sino que pueden ser crisis emocionales, crisis cognitivas, crisis sensoriales. Por eso no hablamos nunca de convulsiones, sino de crisis. Bien. Estas crisis epilépticas entonces se pueden subdividir en diferentes modalidades de acuerdo a su forma de expresión. O sea, depende del grupo de neuronas que entren en hipersincronización. Veamos la siguiente diapositiva. Las crisis epilépticas pueden tener entonces un inicio focal y depende de dónde esté el foco,
pueden ser un inicio motor, un automatismo, un movimiento clónico, o un inicio no motor, si el foco epileptógeno está en un área que no es motora, tendrá, por ejemplo, una crisis cognitiva, una alucinación o emocional, un sentimiento de tristeza o alegría excesivo, etcétera, etcétera. Si el inicio es generalizado, o sea que de entrada el foco está en los dos hemisferios, entonces podrán ser crisis motoras, la más común es la tónico-clónica, o no motoras, por ejemplo, mioclónicas. Y a veces el inicio no puede ser determinado y se llama crisis de inicio desconocido. O sea, no sabemos si comenzó focal o si el inicio fue generalizado. Esta es la clasificación que se usa hoy en día para definir los tipos de crisis. Crisis comiciales o crisis epilépticas, que como ven pueden ser motoras o pueden ser con fenómenos no motores. Bien, ¿les llama la atención hasta ahora algo? Fíjense en que hemos hablado hasta ahora de crisis epilépticas o comiciales, pero no hemos mencionado la palabra ¿qué? Epilepsia. ¿Por qué? Porque crisis epiléptica, sea de inicio focal o de inicio generalizado, no significa epilepsia. Epilepsia es otra cosa. Siguiente. Las crisis epilépticas o comiciales, que no son epilepsia, se pueden producir por distintos factores que provocan esta hipersincronización, o sea, bajan el umbral epileptógeno de un área cerebral y producen una descarga hipersincrónica en áreas motoras o en áreas no motoras. Y esto puede deberse a un ACV isquémico o embolígeno o hemorrágico, a un traumatismo de cráneo, a encefalopatías metabólicas, por ejemplo, la encefalopatía hepática, a trastornos hidroelectrolíticos, por ejemplo, la hiponatremia, a la hipoglucemia, a los síndromes de abstinencia de cualquier tipo, a intoxicaciones, sobre todo el alcohol, o a infecciones del sistema nervioso central, como por ejemplo una meningoencefalitis. Son las etiologías que pueden producir crisis epilépticas de los tipos que hemos revisado. Bien, ahora vamos a pasar a la definición de epilepsia, que es otra cosa. Siguiente diapositiva, por favor. La epilepsia no es una crisis, sino que es una enfermedad definida por la presencia de uno o más de los siguientes criterios. Esto ha sido establecido recién en el año 2017 por la ILAE, que es la agrupación que maneja la terminología y los tratamientos a nivel internacional en lo que es el tema de la epilepsia. Hablamos de epilepsia como enfermedad cuando una persona tiene dos crisis no provocadas, o sea, sin ningún evento que baje el umbral epileptógeno, y que estén separadas por más de 24 horas. O que tenga una crisis aislada con alta probabilidad de reaparición de una segunda crisis, o que haya el diagnóstico de un síndrome epiléptico. ¿Cuál es la lección de esto? Que si una persona en su vida tiene una crisis epiléptica, no tiene por definición ¿qué? Epilepsia. Para hablar de epilepsia tiene que haber por lo menos dos crisis de cualquier tipo de las que hemos visto, o una sola crisis con una alta probabilidad de que reaparezca. Por ejemplo, que tenga un tumor cerebral o una lesión cerebral que sea posible que pueda volver a producir otra crisis.
¿Se entiende esta diferencia entonces entre crisis epiléptica y epilepsia? Sì, Dottore, sì. una pregunta. Sí. Quando se dice una crisis no provocada, por ejemplo, hay personas que tienen crisis epilépticas cuando ven luces o flashes. ¿Eso es una provocada o no provocada? Bueno, en general el término provocada es, no, la fotoestimulación se considera ya más típico de una enfermedad epiléptica. No provocada significa que no ha tenido, por ejemplo, una intoxicación con alcohol, que no ha tenido un traumatismo de cráneo, que no ha tenido una hipoglucemia, que no ha tenido una abstinencia por alguna droga o medicamento. Provocado es eso, o sea, intoxicaciones, trastornos metabólicos, traumatismos, etcétera, etcétera. Una fotoestimulación, yo diría que ya es una señal de que es realmente una enfermedad epiléptica. ¿Está claro? Profe, ¿Y el síndrome Perfecto. epiléptico? Bueno, el síndrome epiléptico es un tema, el diagnóstico de síndrome epiléptico, les voy a dar la buena noticia que ustedes no tienen por qué tener noción de qué es esto. Esto es tema, el diagnóstico de síndrome epiléptico es tema de los neuropediatras. Es un nivel diagnóstico del síndrome epiléptico que lo manejan los que hacen neuropediatría. Un síndrome epiléptico es un complejo patológico que se ve en población infantil y son patrones electrofisiológicos, genéticos y clínicos muy complicados que no vemos casi nunca en adultos. Eso pertenece a la neuropediatría. Se los puse ahí porque está como criterio operacional. Pero sepan que el manejo diagnóstico de síndrome epiléptico es tema de neuropediatría. Así que no lo vamos a tocar. profe, Siguiente. tengo una pequeña pregunta. Sí. No importa si cuánto tiempo pasa entre las dos crisis estas, o sea, puede tener una crisis y 30 años después otra, y entonces se considera igual. Cuando una crisis epiléptica, una crisis, o dos crisis incluso, han pasado más de 10 años, se considera que no, o sea, si vos tuviste una crisis a los 12 años, ¿no? Y otra crisis a los 30 años, la segunda crisis han sido más de 10 años, se considera que no es epilepsia. El intervalo para hablar, digamos, de una crisis que se repite son de 10 años. Perfecto, gracias. No lo puse acá porque ya es un tema más del especialista. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta ahora es esto. Si un paciente con enfermedad epiléptica definida pasan 10 años, 5 de los cuales, los 5 últimos, no han tenido tampoco medicación, se consideran que no son más epilépticos. 5 años sin medicación. Siguiente. Bien. Esta es la terminología de clasificación vigente desde el año 2017. Vean ustedes en el recuadro superior que dice que tipos de crisis, que puede ser de inicio focal, de inicio generalizado o de inicio desconocido. Si el paciente está ahí, simplemente decimos que tuvo ¿qué? Una crisis epiléptica o comicial, nada más. Ahora, si se repite la crisis, pasa que al segundo escalón, ya hablamos de qué? De tipos de epilepsia. Ya no tiene una crisis, sino que ya tiene epilepsia, porque ha repetido 2 o más crisis. Los tipos de epilepsia, la clasificación se asemeja a la de las crisis. O sea, tenemos tipos de epilepsia focales, tipos de epilepsia generalizadas, y crisis generalizadas, y algunas son desconocidas. Todos los tipos de epilepsia
tienen etiologías diferentes, que van desde la estructural, por ejemplo, un tumor, hasta la desconocida, que es lo que suele pasar más frecuentemente en los adultos. En población neuropediátrica, rara vez en adultos, hay un escalón más diagnóstico que es el de los síndromes epilépticos que, les insisto, no vamos a abordar en este curso. ¿Se entiende esta terminología y clasificación de la ILAE? Sí, Sí, queda perfecto. clara. Sí, perfecto. Bueno, esta es la clasificación que se maneja hoy en día. Cuando tengan el libro de ustedes, sepan que esto es lo que se debe utilizar para entender el tipo de crisis o el tipo de epilepsia. Fíjense en que hay dos diagnósticos distintos, tipos de crisis y tipos de epilepsia. Son parecidos pero diferentes. Siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva van a ver el mismo gráfico, está con la terminología anglosajona, que es la que más se usa, que van a ver que es prácticamente la misma. Fíjense que en ninguna versión, ni en la castellana ni en la anglosajona, figura la palabra ¿qué? Convulsión. La palabra convulsión ha sido desterrada del vocabulario técnico. Hablamos siempre de crisis y de epilepsia, tipos de epilepsia, nada más. Siguiente. Vamos a ver ahora, entonces, cuando un paciente nos aparece con una crisis comicial o epiléptica, el diagnóstico se divide en 3 niveles. ¿Qué pasa cuando un paciente llega a la guardia o al consultorio con una crisis motora o una crisis no motora? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Está teniendo la crisis cuando llega Está frente a la primera crisis. No sabés si es, ni siquiera sabés si es epiléptico. ¿Tiene una crisis motora o una crisis no motora? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Semiología. preguntarle qué está haciendo? Sí. Por supuesto, a veces el paciente no está en condiciones de preguntarle porque si está con una generalizada es difícil de poder, pero bueno, podés hablar con los familiares, preguntarle si hay antecedentes de otras crisis, si toma fármacos, si es diabético, si usa insulina, etcétera, etcétera. Pero lo más importante entonces de entrada es saber si es realmente una crisis epiléptica o si son cuadros que imitadores, o sea, descartar crisis que no son epilépticas. Y una vez que hemos descartado que no es una crisis imitadora, tenemos que determinar si la crisis es focal, generalizada o desconocida. ¿Se entiende esto? ¿Qué sería cuadros imitadores? Vamos a pasar, siguiente por favor. Los cuadros imitadores son crisis que no son epilépticas, o sea, parecen, pero no lo son. Por ejemplo, el síncope. El síncope, el paciente tiene una súbita pérdida del conocimiento, puede tener algún movimiento anormal, puede imitar una epilepsia. Lo mismo las hipercinesias que hemos visto en las clases anteriores, por ejemplo, las distonías, el ataque isquémico transitorio, la migraña, la narcolepsia y cataplejía, la amnesia global transitoria y algunos cuadros psiquiátricos pueden tener manifestaciones que pueden imitar muy bien a la crisis epiléptica. Estos son los llamados cuadros imitadores, los que hay que hacer diagnóstico diferencial en el primer paso diagnóstico. Ustedes tienen que saber hacer el diagnóstico diferencial de crisis epiléptica versus síncope. Tienen que saber hacer el diagnóstico diferencial de crisis epiléptica versus hipercinesia. Y tienen que saber hacer el diagnóstico diferencial de crisis epiléptica versus ataque isquémico transitorio. Esos 3 diagnósticos diferenciales tienen que saber hacerlos. Los restantes cuadros, migraña, narcolepsia,
amnesia global transitoria y psiquiátricos lo van a ver en otras materias. Lo van a ver en neurología y en psiquiatría. ¿Mm? Yo ahora más adelante les voy a dar un cuadrito para que sepan, por ejemplo, cómo se hace un diagnóstico diferencial preciso entre un cuadro epiléptico y un síncope. Lo mismo tendrán que hacer con las hipercinesias y los ataques isquémicos transitorios. ¿Alguna pregunta? No, perfecto. Sigamos. Siguiente, por favor, Karina. Bien. Vamos a ver entonces rápidamente las características semiológicas típicas de las distintas crisis epilépticas. La crisis focal hay de dos tipos. Una es la crisis focal con conciencia preservada, que en los viejos libros se la llama parcial simple. El paciente está durante la crisis, tiene conciencia de sí mismo y de su entorno, y puede tener manifestaciones focales que pueden ser cognitivas, por ejemplo, una alucinación, emocionales, por ejemplo, una crisis de llanto o de alegría, autonómicas, por ejemplo, una manifestación a nivel gastrointestinal, o motoras, por ejemplo, un movimiento clónico en la mano o en el pie. Cuando son manifestaciones motoras, las crisis focales a veces tienen marcha jacksoniana, es decir, el paciente nota, por ejemplo, que se le empiezan a mover, tiene movimientos clónicos los dedos de su mano, después se extiende a la muñeca, después se extiende al antebrazo, después se extiende al brazo y después se extiende a la hemicara. Eso se llama marcha jacksoniana. ¿Qué significa? Que el área epileptógena se ha extendido la corteza motora desde la zona de la mano hacia la zona de la cara. Eso se llama marcha jacksoniana, que se ven las focales motoras. Pero muchas no son motoras, son emocionales o cognitivas. Esos son parciales simples. El paciente está consciente, es testigo de lo que le está pasando. Pasamos a la siguiente. La otra crisis focal no tiene la conciencia preservada. El paciente parece estar despierto, está vigil, pero está totalmente desconectado del entorno. Tiene automatismos, muecas, gesticulaciones, repeticiones, puede salir a caminar, puede salir a correr, pero está desconectado. Dura poco, tiene una fase posictal y el paciente después no recuerda nada de lo que hizo. Eso se llama crisis focal con alteración de la conciencia. Siguiente. Las crisis que vamos a ver nosotros fundamentalmente van a ser las llamadas crisis generalizadas. Estas que hemos visto son focales. Ahora vamos a ver las generalizadas. ¿Cuál es la crisis generalizada? ¿Ustedes han visto alguna vez? ¿Cuál piensan que son las crisis generalizadas más comunes que vamos a ver en la... Tónico-clónicas. Las generalizadas tónico-clónicas. Pasamos a la siguiente, Karina. La crisis generalizada tónico-clónica, todas las generalizadas, por definición, no hay conciencia. O sea, al estar los dos hemisferios comprometidos con la actividad epiléptica, no hay conciencia. O sea, el paciente siempre está inconsciente, a diferencia de las focales simples. Hay varios tipos de crisis generalizada, muchas de ellas las van a ver en pediatría, por ejemplo, las ausencias son muy comunes en pediatría. Nosotros en la población adulta vemos generalmente las tónico-clónicas y a veces sabemos algunas formas clónicas o tónicas, pero la más clásica es el gran mal o crisis
¿Vamos bien hasta acá o es un merengue de palabras? Por ahora bien. Bien, bien. Vamos a ver, entonces, la que tienen que conocer bien ustedes es la crisis tónico-clónica y diferenciarla bien del síncope. Esta es la parte más importante de la clase. Cómo diferenciar una crisis generalizada tónico-clónica de una crisis no epiléptica como es el síncope. A ver. Puede ser que tiene que ver con el periodo post-crisis o no. Bueno, sí, ahora vamos a ver un cuadrito para que ustedes vean cómo se hace un diagnóstico diferencial y después van a tener que hacer el mismo cuadrito, hacerlo para el ACV, isquémico transitorio, y hacerlo para las disineses. Siguiente, por favor. La crisis generalizada, entonces, que vamos a ver más frecuentemente, la tónico-clónica, tiene a veces pródromos, que no confundan pródromos con auras. El pródromo simplemente es un malestar que puede durar horas, el paciente se puede sentir unas horas antes con sensación de desgano, sensación de molestia. El aura se ve cuando hay una crisis parcial previa, pero ya serían crisis combinadas. La crisis tónico-clónica pura no tiene aura. No sé si vieron la película El Aura, ¿no? ¿La vieron la película El Aura? No, pero sé lo que, o sea, viví una aura, así que sé cómo. Bueno, la tónica clónica pura no tiene aura, tiene pródromos, o sea, unas horas antes el paciente se siente incómodo, molesto, y de golpe pérdida brusca de conocimiento. El paciente cae. En el momento de la caída puede emitir un quejido y entra en fase tónica que suele durar entre 10 a 20 segundos. O sea, los movimientos tónicos del cuerpo generalizados duran entre 10 a 20 segundos y pasado ese tiempo entra en la fase clónica que dura hasta 1 minuto y medio, donde el paciente se pone cianótico, puede morderse la lengua, elimina mucha saliva con espuma por la boca, y después de esta fase clónica entra en la llamada fase posictal, que es de recuperación gradual, que puede llevar varios minutos a horas, y en donde el paciente se siente por lo general con dolor de cabeza, algo confundido, y puede verse alguna lesión por el traumatismo. Esta es la crisis tónico-clónica típica. En la siguiente diapositiva yo les puse una tabla con todas, esto es lo básico de la crisis tónico-clónica, ¿no? Pero los detalles de lo que pasa en cada una de estas etapas los pueden estudiar después con más tranquilidad en la diapositiva siguiente. Siguiente, Karina. En la siguiente diapositiva van a ver todas las cositas que pasan en cada una de esas fases. Yo acá no se lo puse, por ejemplo, hay estimulación simpática, hay dilatación pupilar, midriasis, bueno, estas cositas las pueden leer después tranquilos, para tener el cuadro típico de la convulsión tónico-clónica del gran mal. Siguiente, por favor. Bien. Les decía que hay 3 cuadros imitadores que... acá está. Bueno, mordedura de la lengua, acá les puse una diapositiva especial porque la mordedura de la lengua en el paciente que tuvo una crisis tónico-clónica no tiene mucha sensibilidad, pero sí tiene alta especificidad. O sea que si el paciente tiene mordedura de la lengua, es muy probable que haya tenido ¿qué? Una crisis tónico-clónica, verdadera. O sea, tiene una alta especificidad. O sea, muchos no se muerden la lengua, pero cuando se muerden la lengua es muy probable que efectivamente haya sido una crisis tónico-clónica, verdadera. Siguiente, por favor.
Bien, esto lo tienen que saber al dedillo. Diferencia semiológica, o sea, diagnóstico diferencial entre una crisis generalizada, que hemos visto que son generalmente tónico-clónicas, y el síncope. Fíjense que en la crisis generalizada, el cuadro ¿cuánto dura? Si ustedes miden, suman los segundos, les va a dar que una crisis tónico-clónica por lo general no dura más de 3 minutos. Dura 3, 4, como mucho, puede llegar a durar 5 minutos. En cambio, el síncope ¿cuánto dura? Segundos, es una fugacidad mucho mayor. Entonces el tiempo de la duración de la pérdida de conocimiento es muy diferente. En una es de varios minutos, 2, 3 minutos, y la otra es simplemente unos segundos. En la crisis generalizada tónico-clónica, los movimientos involuntarios duran siempre más de 30 segundos. En el síncope puede haber algún movimiento involuntario, pero muy fugaz también, de menos de 15 segundos. Fíjese en las fases. En el paciente que tiene una crisis generalizada, la fase suele ser cianótica y con la espuma de la saliva en la boca, mientras que el que tiene síncope se pone ¿qué? Pálido, no cianótico. El paciente que tuvo una crisis convulsiva tarda mucho tiempo en recuperarse, varios minutos e incluso horas, con síntomas residuales, sobre todo cefalea y somnolencia. En cambio, el que tuvo el síncope, salvo que se haya pegado fuertemente a la cabeza y tenga un traumatismo, la recuperación suele ser inmediata y completa. En la tónico-clónica, entonces, vemos que hay a veces mordedura de lengua y en el síncope es muy difícil encontrar mordedura de lengua. Este es un ejemplo de cómo se hace un diagnóstico diferencial. Lo mismo tendrían que hacer ustedes. Ahora, en vez de síncope, poner isquemia cerebral transitoria y poner sincinesia. Para eso tienen las clases que les han dado. Bien, ¿alguna pregunta? No, Traten de recordar bien esto porque esto es semiología pura, ¿eh? Y esto es lo que nos interesa que ustedes recuerden después de terminada la cursada, este tipo de cosas. Bueno, pasemos a la siguiente. Estado epiléptico. Cuando la crisis generalizada dura más de 5 minutos, cualquier tipo de crisis generalizada, la tónico-clónica, la ausencia, la tónica pura, cualquier crisis generalizada que tenga una duración igual o mayor a 5 minutos, o cuando dos crisis se sucedan sin recuperación completa de la conciencia, entre ellas, se habla de estado epiléptico, y esto es una emergencia médica. Una crisis epiléptica aislada no es una emergencia, pero cuando tienen estas características sí son emergencias. Estos pacientes sí tienen que ingresar de inmediato a un área de emergencia. Estado epiléptico definido de esa manera. Siguiente. Vamos a ver ahora algunos temas. Bueno, todo paciente, por supuesto, con cuadros epilépticos, acuérdense de preguntarle si el paciente está lúcido o al familiar o acompañante, siempre preguntar medicamentos, abuso de sustancias, si hay enfermedades preexistentes o hay antecedentes familiares. De aquí me preocupan mucho los dos primeros, los medicamentos y los abusos de sustancias. Y entre los medicamentos, yo siempre les recuerdo, pregunten si el paciente es diabético. ¿Por qué? Si el paciente usa insulina, ¿por qué? Si se pasó con la insulina. Porque la hipoglucemia van a ver que es una de las causas más frecuentes de crisis
tónico-clónicas. O sea, no son pacientes epilépticos, son pacientes con crisis provocadas. Siguiente. Algunos estudios complementarios, vamos a mostrar, bueno, estudios complementarios, glucemia. Siempre glucemia ante el paciente que tenga crisis comicial, análisis generales, pero la glucemia de inmediato, porque no se pueden comer un diabético con una hipoglucemia. Electroencefalograma y resonancia nuclear magnética son los estudios que se piden siempre en el paciente que tiene su primera crisis. Siguiente. Vamos a ver alguna cosita de electroencefalograma. No tienen que estudiarlo. Este estudio lo van a ver en neurología. O sea que los patrones alfa, beta, gamma, teta, todos los patrones electrofisiológicos no tienen por qué estudiarlos, lo van a ver en neurología. Simplemente sepan que tiene que ser siempre de rutina ante la primera crisis comicial, que muchos trazados son inespecíficos y que un trazado normal no excluye el diagnóstico. Nada más que eso. Por ahora con esto es suficiente. Siguiente. El otro estudio importante son los estudios de neuroimágenes. Acá tiene una hipersincronización, lo que yo les decía. Ven acá en el medio un trazado de hipersincronización. Esos son expresión electrofisiológica de una descarga excesiva patológica de la corteza. Este es un ejemplo de hipersincronización de la corteza. Siguiente. Insisto, esto no hace falta que lo estudien porque es materia de neurología. Estudios por neuroimágenes, siempre hay que solicitarlos ante la primera crisis comicial. Si el paciente ya es un epiléptico de larga data, no tiene sentido hacérsela todas las veces, pero la primera vez, con una sola crisis, aunque sea provocada, una sola crisis amerita un estudio de neuroimágenes. El ideal es la resonancia nuclear magnética, pero a veces es difícil implementarla en urgencia, y si hay apuro, por ejemplo, en el caso de un estado epiléptico, se puede empezar por una tomografía computada de cerebro. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Quieren que retomemos algún tema o algún concepto que hemos mencionado? Por ahora bien. Excelente Bien. por ahora. Les voy a dar un breve mini caso clínico. Ahora a continuación vamos a tener un mini caso clínico de 5 minutos para que ustedes puedan aplicar, para que podamos aplicar un poquito lo que hemos repasado. Y con esto cerramos el tema y en principio no tienen por qué estudiar mucho más. O sea que con esta clase ustedes el tema de crisis epiléptica lo tienen bastante ya completo. O sea que cerramos con un mini caso. Traten de, con este mini caso que vemos ahora en 5 minutos, de aplicar algo de lo que han escuchado y cerramos. Siguiente. La siguiente diapositiva es la persona que nos va a presentar el caso clínico, que es Dostoyevsky. ¿Saben por qué nos va a presentar el caso clínico? ¿Por qué? ¿Tenía epilepsia? Esta persona, que fue el novelista uno de los más grandes novelistas del siglo XIX, vivió epiléptico, tenía casi una crisis epiléptica por mes, desde los 15, 16 años, epiléptico hasta el fin de su vida, y volcó toda su experiencia como epiléptico en su obra. O sea que varios personajes de sus novelas son epilépticos. Y los describe los cuadros con una precisión que puede competir con una resonancia nuclear magnética o con una tomografía computada. Solo que él lo volcaba en lápiz y papel. Así que comenzamos con un caso clínico descrito por Fyodor Dostoyevsky
en el siglo XIX. Siguiente. Un joven es un joven que tiene experiencias súbitas e inexplicables de felicidad imposible de concebir, armonía completa entre él y el mundo, una sensación tan fuerte y tan suave que daría su vida por esos minutos. Y en el último año, esas vivencias se anticipan episodios de pérdida de conocimiento con movimientos tónico-clónicos. ¿Cómo pueden calificar este caso clínico? Es un aura. ¿Eh? No está describiendo un aura. El primer cuadro es una crisis epiléptica o no, lo primero que describe. ¿Es una crisis epiléptica focal o Focal, o sea, parece Podría una ser crisis focal, epiléptica sí, sí. focal. focal? Aparte, ¿Motora o no motora? No motora. No motora. Una crisis focal no motora, con elementos cognitivos y emocionales. ¿Y lo segundo que tiene qué es? Sería Una crisis generalizada. ¿Este paciente ha tenido una crisis o sea, es un paciente con crisis epilépticas o es un paciente epiléptico? epiléptico. Porque ha tenido más de 2 crisis. Claro. Refiere ya a haber tenido más de 2 crisis. Perfecto. Vamos a la siguiente. Siguiente diapositiva. Vamos a avanzar con el caso clínico a ver si... Entonces, este paciente tiene al principio una crisis de inicio ¿qué? Focal, no motor. Fíjense en abajo, cognitiva y emocional. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sería una Sí. crisis que comenzó de manera focal y después se hizo generalizada, se hizo tónico-clónica. Siguiente. Vamos a ver la clasificación de Leilae. Entonces, el tipo de crisis que tuvo fue de inicio focal, pero como ya sabemos que es epilepsia porque tuvo 2 episodios, ¿dentro de qué categoría de epilepsia, de tipo de epilepsia entraría este caso? De las combinadas. Es una epilepsia combinada, porque tiene un inicio focal y luego se generaliza. ¿Se entiende? ¿Y qué nos Sí. quedaría por precisar ahora? ¿Cuál es la etiología? Fíjense en la columna de la derecha. Si es estructural, si es genética, si es infecciosa, si es metabólica, si es inmunitaria o si es desconocida. En la mayor parte de los adultos, no en la población pediátrica, en la mayor parte de los adultos, muchas veces, el 60% de los casos, la etiología es desconocida. Veamos la siguiente. Entonces, el diagnóstico de este caso sería, nivel 1, tipo de crisis, es una crisis focal de inicio no motor, cognitiva, emocional. Y el diagnóstico de nivel 2, tipo de epilepsia, sería una epilepsia combinada, focal, cognitiva y generalizada tónico-clónica. Y nos queda, ¿qué? La duda de cuál es la etiología. ¿Qué harían ustedes ahora? Anamnesis. Bueno, la anamnesis la hizo Dostoyevsky y no encontró muchos datos. Una imagen. Él fue a consultar a un neurólogo, en aquella época fue a consultar al neurólogo y el neurólogo no tenía imágenes. ¿Qué le pedirían ustedes ahora en el siglo XX? Una Laboratorio. imagen Laboratorio, perfecto, y electroencefalograma electroencefalograma. y una neuroimagen. Si es posible, ¿cuál? Resonancia. Resonancia. Siguiente. Vamos a ver en la siguiente diapositiva, entonces le vamos a hacer un electroencefalograma al caso de Dostoyevsky y vemos que en las derivaciones correspondientes al lóbulo temporal, van a ver las que están abajo a la derecha, se ven trazados de hipersincronización.
Hay unas descargas de hipersincronización en el área temporal. No hace falta que esto lo descifren, esto no es lo mismo que el electrocardiograma, acá no hay necesidad de tener conocimientos, simplemente se los pongo como ejemplo. Bien, y le pedimos a continuación entonces una resonancia nuclear magnética. Siguiente. A ver si podemos encontrar alguna explicación a este cuadro. Esta es una resonancia nuclear magnética, un corte axial con una modalidad que se llama flare, y vemos del lado derecho, donde están las flechas blancas, que en el hipocampo hay una señal hiperintensa. Compárenlo con el lado izquierdo. El lado izquierdo, el hipocampo es normal. Del lado derecho hay una imagen hiperintensa, una señal hiperintensa del hipocampo. Entonces, ahora sí podemos hacer un diagnóstico de la epilepsia. ¿Alguien conoce esta epilepsia? Siguiente. Podemos redondear nuestro diagnóstico con las neuroimágenes del siglo XX, diciendo que este paciente tiene una epilepsia combinada, o sea, focal, emocional, cognitiva y generalizada tónico-clónica, de etiología estructural. ¿Por qué? Porque hemos localizado una lesión en la neuroimagen que corresponde a lo que se llama la epilepsia mesial temporal. Cuando se estudian, muchas de estas epilepsias van a cirugía, requieren cirugía, y cuando se estudia el material patológico, se observa que tienen gliosis y atrofia del hipocampo. Se piensa que Fyodor Dostoyevsky padecía de este tipo de epilepsia. Bien, preguntas. Yo sé que esto no entra ahora, pero ¿se trata igual si es solo una crisis o es una epilepsia? Si fuese un solo cuadro de crisis focal seguida de una convulsión y tiene esta imagen, acordate de los criterios de definición de epilepsias, 2 o más crisis, ¿no? Sí. O una crisis sola con alta probabilidad de recaída. Si este paciente tiene esa lesión que vistes en la imagen, ¿qué pensás? Que tiene alta posibilidad de recaída. Claro. O sea que si hubiese tenido solamente una sola crisis, nada más que una sola, igual lo hubieses catalogado como epiléptico porque tiene una etiología estructural que implica un alto riesgo de recurrencia. Claro, perfecto. Si la resonancia hubiese sido normal, completamente normal, y bueno, quizás te darías un tiempo para ver si hace falta estudiarlo o si fue quizás una crisis provocada por una intoxicación alcohólica o un abuso de sustancias, etcétera, etcétera. Genial, gracias. Una pregunta, ¿el electroencefalograma tiene valor si lo hacemos durante la crisis o se lo puede hacer en cualquier momento? Bueno, sí, lo ideal sería hacerlo durante la crisis, pasa que eso es medio complicado, ¿no? En realidad, los electroencefalogramas se hacen interictales, se llaman interictales, o sea, en los momentos asintomáticos. Aún así, en momentos interictales, o sea, con el paciente asintomático, es posible detectar, pero eso lo tiene que hacer el especialista, es posible detectar espigas, ondas y espigas patológicas, no descargas de hipersincronización, pero sí patrones de espiga y onda sugestivos de actividad epileptógena. Y se puede incluso hacer técnicas de fotoestimulación para favorecer la aparición de esa actividad excesiva. Pero el electroencefalograma interictal tiene valor
pero sepan que no tiene una sensibilidad absoluta. Yo tengo una pregunta que está fundamentada en algo que me habían dicho de chiquito y yo me re quedo, no sé por qué. Que es que bueno, las crisis, estas, si se daban, porque podían darse, por ejemplo, por fiebre, pero si no eran por fiebre, te mataban neuronas, dicho de una forma muy, a grosso modo. ¿Esto es así, digamos, cada crisis va matando neuronas y va produciendo daño? Bueno, eso tiene que ver con el concepto, viste que pasamos una diapositiva que decía estado de mal epiléptico. Sí, Que sí, había ahí un umbral que era de 5 minutos. sí, En general se tiene en cuenta ese umbral. O sea, cuando el tiempo umbral por supuesto que para cada modalidad de epilepsia hay un umbral distinto, ¿no? O sea, y esto lo maneja el neurólogo. Pero para nosotros, vamos a ver más que todo, son las crisis tónico-clónicas, el umbral para poder hablar ya de cierta probabilidad de daño neuronal son los 5 minutos, la crisis que dura más de 5 minutos. O sea, claro, una crisis que dura lo que dura habitualmente, que es 1 o 2 minutos, no sería tan dañina. Dañina es cuando dura más de 5 minutos o cuando la crisis no es completa, la recuperación, o sea, tiene una crisis tónico-clónica y sin recuperarse entra en otra. Entonces, cuando estás en estado de mal epiléptico, que es como lo describí en la diapositiva, ahí sí tenés chance de tener lesiones neuronales ya irreversibles. O sea, lo que nos preocupa a nosotros no es la crisis aislada de poca duración, lo que tenemos que estar atentos es que no sea un estado epiléptico. claro, entiendo. El estado epiléptico es una emergencia médica. Si la crisis dura más de 5 minutos o se repite una tras otra, este paciente hay que llevarlo inmediatamente a terapia intensiva y hay que hacerle medicación antiepiléptica por vía intravenosa. Se usan benzodiazepinas por vía intravenosa y fenobarbital. Claro. Bueno, muchas Es un gracias. manejo que hace el médico terapista, no el neurólogo, lo maneja el médico terapista. Y después se deriva al neurólogo para... Pero una crisis aislada no es sinónimo de secuela. Y las crisis febriles de la niñez tampoco se consideran epilépticas, ¿no? O sea que tampoco se considera que sea un factor de mayor riesgo, ¿no? Claro. Bueno, ¿alguna pregunta? Es por eso también que algunos pacientes tienen Trapax en la billetera o algo sublingual, ¿o no? Para que poder frenar la crisis y que no sea toda esa actividad discordinante, podríamos decir. Sí, esa modalidad no la tengo muy clara, ¿no? No sé si lo ideal es que el paciente lleve siempre en su cuello una chapita que indica que es epiléptico, ¿no? Eso sí tiene que Sí. llevarlo puesto, ¿no? No, y a veces los familiares Pero tienen, si son niños, los padres suelen tener algún sublingual que se lo dan en sí, caso de una crisis. el manejo de las Tal crisis cual. pediátricas ya es un tema que yo no domino y lo van a ver mejor cuando vean neuropediatría. Bueno, cortamos aquí entonces. Karina. Acá estoy. Bueno. Gracias. Gracias.